Hola, espero que anden bien. Bueno, ¿qué vamos a comenzar a ver ahora? Un nuevo concepto. PLC. ¿Qué es un PLC? Si tenés PLC, ¿qué son los PLC? Si tenés alguna duda, algo así, te recomiendo que... ¿Cómo lo vamos a plantear los videos? Lo vamos a plantear en 3 etapas. La primera etapa, vamos a hacer una introducción al PLC. La historia, qué es, cómo está conformado el PLC, cómo es internamente un PLC, para qué sirve un PLC. En la segunda etapa vamos a ver todo lo que es el conexionado. Vamos a aprender a conectar un PLC, cómo se conecta, cómo se alimenta, dónde vamos a entrar, dónde vamos a salir, cómo armamos la estructura. Y por último, en la tercera etapa, ¿sí?, vamos a referirnos a la introducción a la programación del PLC. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Vamos a ver el lenguaje mnemónico, ¿sí?, la introducción al lenguaje mnemónico, el AWL, el de diagramas, el de FUP, el de las compuertas, que ya en los videos de compuertas vimos, ¿sí? Y vamos a principalmente abordar el ladder, un lenguaje de programación nuevo. Hay muchos lenguajes de programación. Yo me voy a basar principalmente en estos 3 y principalmente en el ladder, en el que considero que se está más utilizado hoy por hoy, ¿sí? Entonces, si te interesa ver, y vamos a trabajar sobre algunos PLC, la idea es trabajar sobre algunos de Siemens, algunos Logo, o algunos de mayor estructura como de OnROM. Bueno, vamos por la primera parte, que es la introducción al PLC. ¿Qué es el PLC y para qué sirve? Les cuento un poquito. ¿Qué quiere decir la sigla PLC? Son 3 letras. Viene de la palabra controlador lógico programable. Controlador, o sea, esta palabra, PLC, que son 3 siglas, corresponde a controlador lógico programable. ¿Sí? Obviamente está en inglés, pero es eso. ¿Qué es esto y cuál es su función? Bueno, vamos a imaginar como una caja negra. Por ahora vamos a imaginar que es una caja negra, donde esa caja negra tiene entradas y salidas. ¿Con qué puedo entrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo entrar? O sea, todas las entradas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, pueden ser pulsadores. ¿Qué más pueden ser? Los sensores, como vimos en el video. Si no me olvidó, recuerden ver el video. Finales de carrera. Todo lo que sea sensado de señales. Temperatura, presión, todo. Imagínense todo el sensado de señales que uno puede recibir. ¿Sí? ¿Y qué tiene también esa caja negra? Salidas. Las salidas. ¿Qué tienen las salidas? ¿Sí? ¿Qué puedo colocar? Una electroválvula. Puedo colocar un relé, un contactor. Todo lo que ustedes imaginen, los actuadores que ustedes imaginen. ¿Sí? Lámparas. Bueno, de todo. Entonces tenemos una caja negra en la cual tiene entradas y salidas. Entradas donde voy a conectar señales y salidas que van a actuar. ¿Sí? ¿De dónde viene? O sea, ¿dónde surge esto? Bien, yo les cuento un poquito. La historia de la industria en algún momento ya se da cuenta de que hay una parte, digamos, que es peligrosa para el ser humano, o repetitiva, o no es saludable, y decide comenzar a que ahí no tenía que estar el ser humano. ¿Y a qué hace? Hace los automatismos, comienza con la automatización. ¿Qué incorpora? Bueno, ahí aparecen los relés, los contadores, los temporizadores. Comenzaron con una lógica, ¿sí?, de armar circuitos a través de contactores. Gabinetes, como ustedes ya lo habrán visto, ¿sí? Toda una automatización. Bueno, esto permitió que en ciertos lugares donde el ser humano no esté en buenas condiciones, podía trabajar. Pero ¿qué pasó? Cada vez que uno debía hacer un automatismo, había que hacer una gran infraestructura en cajas con contactores, con términos, con todos los sistemas de automatización cableada, como ustedes ya conocen, para poder automatizar la máquina. Cada vez que había que hacer una modificación en el proceso, implicaba un desarme de parte total de todo eso, lo cual llevaba un costo y parar mucho tiempo. Entonces se comienza a pensar en nuevas formas de automatización. Y ahí aparece, digamos, en esa primera la lógica cableada, que es la que estábamos viendo, que la lógica cableada era una función eléctrica, donde había una electroválvula, donde había relé, donde había temporizadores, bueno, y actuadores de todo tipo. Esa lógica, digamos, eléctrica, comienza a surgir la electrónica. La electrónica, ¿qué viene? Viene a aportar
algo de la automatización en donde ya uno podía programarlo. A eso se lo llama lógica programada. Lógica programada. ¿Qué es lo que primero aparece en la lógica programada? ¿Sí? La programación de los microprocesadores. Sí, igual que tienen las computadoras, microprocesadores. ¿Cuál es el problema del microprocesador? El lenguaje. El lenguaje de programación es muy complejo. Es muy complejo e implica que al microprocesador también había que ponerle un montón de cosas periféricas para poder adaptar esa entrada de señales de mucha corriente, de mucha tensión, adaptar las entradas, que es lo que puede soportar un microcontrolador, y a su vez, un microprocesador, y a su vez lo que tenía que hacer era adaptar todas las etapas de salida de potencia para poder alimentar, ¿sí? Se comenzó a pensar en una forma mucho mejor. ¿Y qué aparecen los microcontroladores? ¿Qué diferencia había entre un microprocesador y un microcontrolador? El microprocesador necesitaba periféricos, memoria, necesitaba un montón de periféricos electrónicos todo alrededor para poder funcionar. El microcontrolador viene con algo más sencillo, con un lenguaje de programación bastante más fácil, y con algunas cositas internas como son memorias internas, con un montón de herramientas que ya no necesito tener que estar pensando de usarlas, ¿sí? Esa fue la mejor, sí. A ver, hoy por hoy, digo, dentro de los microcontroladores, tenemos que hablar, no sé, de Arduino, ¿sí? Toda la línea de Motorola, de Microchip, digamos, todas las empresas que han generado microcontroladores. Bueno, obviamente ahí no termina la cosa, ¿sí? Porque todavía, a pesar de que es bastante más sencillo, las empresas no les gusta tener que invertir en un diseño, hay que programarlos, con todo el lenguaje de programación, que por más que sea más sencillo, tiene cierta complejidad, ¿sí? Programar, digamos, ya en un lenguaje un poco elevado de programación, pero tiene su complejidad, ¿sí? A su vez, todo el diseño electrónico periférico, entonces comienza a pedir cosas dedicadas a la electrónica, ¿sí? Entonces comienzan a hacer equipos dedicados. O sea, uno quería automatizar la máquina, entonces tenía un equipo dedicado para la programación uno podía modificar la programación en el proceso. ¿Ahí termina la cosa? No. ¿Por qué? Porque los equipos dedicados normalmente tienen un costo muy elevado, porque obviamente al tener que dedicarlo exclusivamente para la fabricación de un automotor. Y ahí aparece la necesidad de decir, bueno, yo necesito sistemas en el cual yo pueda comprarlo y adaptarlo a mis necesidades. Y con un lenguaje de programación muy sencillo, que con un lenguaje casi eléctrico pueda programarlo y modificarlo. ¿Qué aparece? Ahí aparecen los PLC, los controladores no programables, en el cual tiene un lenguaje bastante sencillo, que vamos a ver cuando veamos la parte de programación. Hay 3, 4, 5 lenguajes de programación, pero digamos, vamos a utilizar los más sencillos, y permite acomodarlo a mis necesidades. Esto ha hecho que la industria obviamente surgiera, y hoy por hoy todo el mundo tiene que saber, todo técnico que trabaja, ingeniero, sí o sí, tiene que saber programar un PLC. Así que bueno, vamos a continuar un poquito con esto de las partes del PLC. ¿Qué ventajas y desventajas tiene un PLC? Les aclaro, tiene muchas más ventajas que desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es, primero, que es simplemente cambiar el proceso, es simplemente modificar la programación. Evito cableado, o el cableado es mínimo. Es bastante sencillo, permite automatizar y usarlo, el equipo, el PLC, para otro proceso diferente. Mucho más económico. ¿Qué desventaja tiene? Hay que saber programar, que para eso estamos nosotros ahora, para aprender, y el costo inicial de instalación, ¿sí? O sea, son los únicos dos. Si uno empieza a ver que un PLC ocupa mucho menos espacio que simplemente con una cajita como esta, ¿sí? Yo reduzco semejante mueble con todos los contactores, temporizadores, contadores, a algo sencillito y chiquitito, en una pequeña caja, es maravilloso, ¿sí? El espacio que ocupo. Quizás tiene un costo inicial bastante más elevado que si yo tuviera que armarlo todo con una red cableada, pero la sencillez del espacio, la sencillez del conexionado, el conectar simplemente las entradas sin tener que semejante estructura de cables que van y vienen, el costo que tiene de cables, y cada vez que hay un defecto, imagínense, cada vez que ustedes tienen en una lógica cableada un defecto, buscar el problema
si es un cable, si es un contactor, si es la bobina, bueno, es infernal. Créanme que las ventajas son enormes. De ventajas poquitas, simplemente aprender a programar, que vamos a aprender, y por ahí el costo inicial, pero se justifica, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del PLC? Bueno, los PLC tienen dos estructuras, ¿sí? Hay una estructura que es la estructura compacta, ¿sí? La estructura compacta es aquella que viene en esta caja negra, todo lo que necesita, todo lo que uno necesita está acá metido, no necesita adosarle más nada, ¿sí? Por ejemplo, este es un PLC compacto que en los primeros orígenes se llamaban relé inteligente. ¿Por qué lo llamaban relé inteligente? Porque era muy limitado, ¿sí? Hay relé inteligente que tienen una sola, por ejemplo, una sola memoria, ¿sí? Un solo contador o un solo temporizador, muy limitado para las cosas, ¿sí? Pocas entradas, pocas salidas. Bueno, Siemens hizo una migración al Logo y transformó esto en relé inteligente en un PLC, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, directamente tiene mayor cantidad de temporizadores, mayor de contadores, un montón de herramientas, mucho más herramientas que lo que tenían los anteriores, ¿sí? Con un lenguaje de programación. Antiguamente los primeros se programaban desde tecladitos, uno tenía un tecladito, ¿sí? Eran como este que está acá, ¿sí? Entonces, desde un tecladito programaba, era muy complicado, difícil entrar en la programación, bueno. Todo eso se desterró. Lo que hizo Siemens fue hacer un cambio de paradigma y comenzó a hacer relé, en el cual ya la programación era a través de un cable, una interfaz, una computadora, ¿sí? Tenía mayor cantidad de entradas analógicas, ¿sí? Mayor cantidad de contadores, mayor cantidad de temporizadores, mayor cantidad de flip-flop. Bueno, un montón de herramientas más y más salidas de varios tipos, ¿sí? Bueno, inclusive permitió agregarle pantallas de touchscreen, ¿sí? Permite agregarle regulador de velocidad por frecuencia, bueno, digamos, un montón de herramientas que antes estaba limitado, ¿sí? Dentro de la línea, bueno, vamos a encontrar muestras de Mecalif, ¿sí? Vamos a ver que también es muy parecido, tiene entradas, salidas, pero no deja de ser muy diferente a este, ¿sí? ¿Se pueden ampliar los compactos? Sí, se pueden ampliar. Uno puede agrandarlos un poquito más, ¿sí? Siempre tiene un límite. Recuerdan, el límite está internamente, no en la expansión de cantidad de entrada y salida, sino principalmente en la cantidad de herramientas que tiene para programar, ¿sí? Cuando la industria necesita PLC mucho más complejos porque la elaboración del proceso es muy grande y tiene no solo entradas y salidas, sino la resolución del problema para hacer es mucho más compleja, ahí tiene que entrar a PLC modulares. ¿Cómo es un PLC modular? Bueno, tiene lo que van en el PLC modular, tiene fuente de alimentación, tiene la unidad de CPU, tienen entrada, salida, todo por separado. Permite expandirlo, sí, igual que el compacto, pero las herramientas internas, el CPU que tiene es muy poderoso y permite hacer, digamos, automatismos mucho más grandes con respecto al proceso, ¿eh? Entonces tenemos, recuerden siempre, el compacto para pequeñas aplicaciones o el modular para grandes aplicaciones. ¿Cómo es internamente un CPU o un PLC, perdón? ¿Sí? El PLC tiene entradas y salidas. ¿Qué voy a poder en las entradas? ¿Qué voy a poder entrar? Por ejemplo, con pulsadores. Yo puedo tener pulsadores. ¿Esos pulsadores cómo pueden ser? Abiertos, cerrados, como ustedes quieran. No importa, porque después ustedes en la programación van a ver que van a decidir. Un pulsador que es normal abierto, yo puedo decidir que la programación se vea como un normal cerrado. Lo cual es re fácil. Yo antiguamente quería cambiar ese pulsador normal abierto y tenía que poner un normal cerrado, tenía que sacarlo, poner otro. Bueno, ya directamente va a ser una cuestión de programación. Nada más modificar una gráfica o un dibujito o una instrucción para que la modifique. ¿Qué más puede tener? Puede tener finales de carreras. Los finales de carreras pueden ser normal abiertos, exactamente el mismo concepto. ¿Qué más puede tener? Puede tener sensores, ¿sí? Por ejemplo, puede tener sensores capacitivos, inductivos, magnéticos, barreras fotoeléctricas, todos los sensores que vimos, y si no se acuerdan, vimos en el video anterior, mírenlo, todo tipo de sensores que existen en la industria. ¿Qué tiene también entradas? Puede tener entradas analógicas. Créanme que también a veces uno necesita sensar temperatura, presión, variación en un movimiento, revoluciones por minuto. Bueno, entradas de tipo analógicas también tiene. ¿Qué tenemos a la salida? ¿Qué podemos colocar en la salida? Bueno, imaginemos, podemos colocar un relé, un contactor,
¿Qué más podemos conectar? Una electroválvula. ¿Sí? Una electroválvula. ¿Qué más podemos conectar? Una lámpara. Bueno, imagínense la cantidad de actuadores que podríamos conectar. Podemos conectar un regulador de velocidad por frecuencia. Podemos hacer de que el PLC actúe sobre las revoluciones de un motor. ¿Qué otra cosa tiene? Yo les cuento algo más, ¿sí? que lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene dentro de la entrada? Permite también entrar desde una pantalla touch screen, una pantalla táctil, ¿sí? La pantalla HMI, una pantalla que uno puede ver un proceso y modificar el proceso de la pantalla, y la entrada la va a recibir el PLC y va a decidir sobre la actuación. Uno puede decidir que un proceso llegue a una temperatura determinada y corte, pero a su vez también tiene una opción de que el usuario o el operador pueda modificar ese proceso, ¿sí? O la cantidad de botellas que van a pasar, modificar eso. Bueno, no solamente va a necesitar de programar cada programación, simplemente tener varias subrutinas, varias programaciones que el operario pueda modificar. Imagínense, tiene inclusive las pantallas, tiene la posibilidad de un mensaje, digamos, una pantalla oculta para el técnico, que el operador no lo puede ver. Bueno, lo que ha avanzado es terrible, ¿sí? ¿Qué tenemos internamente? Una fuente de alimentación. ¿Todos los PLC tienen una fuente de alimentación? No, los compactos saben tener, ¿sí? Si uno ve un PLC, todo tiene entrada de 220 volts, ¿sí? Internamente, muchos tienen salida de 24 volts, o sea, por ejemplo, en algunos casos tienen, por ejemplo, este PLC tiene entrada de 220 volts y una salida de 24 volts. ¿Para qué salida de 24 volts? Para todos los pulsadores, si yo necesito alimentar sensores, por ejemplo, si yo necesito alimentar un sensor, acuérdense de 24 volts, me alcanza, si son poquitos me alcanza con esto. Si son muchos, obviamente tengo que poner una fuente secundaria, ¿sí? Entonces muchos tienen fuente interna, ¿sí? ¿Qué tienen? Un CPU, igual que en su caso, una computadora. Una computadora con todo la ALU, con todo lo que ustedes se imaginan que tiene una computadora, un microprocesador dentro, ¿sí? ¿Qué más va a tener? Una memoria, dos tipos de memoria, RAM y ROM, acuérdense, una que se podía borrar, como la RAM, y la ROM que no se podía borrar. ¿Qué hay dentro de la ROM? ¿Sí? La ROM puede ser una EEPROM, cualquiera de esas líneas, son aquellas que solamente lectura, es aquel donde el fabricante del PLC le cargó el programa, le puso el programa. ¿Qué cosa es el programa? Lo que ustedes cargan, no, el programa, el sistema operativo del PLC. Ahí es donde va a estar la cantidad por ejemplo, de memorias de marcas que va a tener memoria, la cantidad de contadores que va a haber, el temporizador, la estructura, cómo va a ser, ¿sí? Todo va a ser metido ahí en la ROM, no modificable por nosotros. ¿Qué tiene a su vez la de datos, la RAM, la que ustedes van a entrar y programar, la que nosotros vamos a aprender a programar y meterle todos los datos y meterle la programación que yo quiera y modificar las veces que quiera? Bacán. Eso se puede borrar simplemente con tensión. ¿Qué más tiene? Tiene un puerto de comunicación, porque yo necesito poder comunicarme con el PLC, ¿sí? ¿Cómo me voy a comunicar? A través de una computadora, por ejemplo, ¿sí? Los primeros PLC venían inclusive con un sistema de programación que, como yo les contaba, los primeros había que programarlo directamente al tecladito, en la pantallita había que tocar, ¿sí? Luego aparecieron un sistema de programación que parecía una calculadora que uno por lenguaje de instrucciones iba programando. Entonces uno iba a estar en el lugar, colocaba el cable de interfaz, ¿sí?, a la unidad de programación, programaba de ahí y se iba. ¿Cuál es el problema? Era un equipo dedicado y muy costoso. Y cada vez que la empresa cambiaba de sistema, implica un costo muy elevado. ¿Qué se decidió? Que se utilice la computadora, el CPU, la notebook, lo que ustedes tienen para programar, ¿sí? Se empezó a programar. ¿Con un qué? Con un puerto de comunicación, un 232 o un 485, como se usa en la industria, que se sigue usando, obviamente es muy efectivo, pero había que hacer, claro, obviamente la computadora había que adaptar la salida de una computadora, ¿sí?, a ese tipo de puerto. ¿Qué salida? Y voy a hacer una salida de RC232, había que tener a la PC tenía que tener una salida de RC232 o una placa de expansión RC232. ¿Qué pasaba? Y obviamente obligaba que no todas las computadoras del mercado lo tenían, y a medida que se fue avanzando, esto fue desapareciendo, y al desaparecer en las computadoras el puerto 232, ¿se acuerdan? El viejo cable del mouse, Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, por ahí había un cable viejo de mouse, ¿sí?, que implicaba, ¿sí?, meter una ficha muy especial. Bueno, aparece el USB. Entonces,
A partir de ese momento se hizo un cambio de idea donde la programación, ¿sí? Bueno, miren, imagínense, lo primero que decía, miren el conector, no sé si lo alcanzan a ver, el conector que tenían, un conector muy especial, ¿sí? Un conector especial. Enganchaba ahí a la computadora a un puerto 232, ¿sí? USB, nuevo paradigma. Cable sencillo, se compra el mismo de la impresora, pongo la computadora, la notebook, engancho con el cable, ya está, programa, muy sencillo. Pero el advenimiento de la internet y de la gran cantidad de equipos que aparecen con internet, aparece un nuevo conector, ¿sí? Que es un puerto Ethernet, un puerto LAN, ¿sí? Como el que está acá abajo, sí, que permitió mucho mejor, porque ahora ya directamente el ingeniero o el técnico no tenía que ir hasta la máquina a conectar un cable, simplemente conectando o del puesto de trabajo, entrando por la red, por un número de IP, puede entrar, ¿sí? Por un número de IP puede entrar al PLC y hacer las modificaciones si tengo los permisos. ¿Desde la fábrica? No, desde cualquier lado. Yo puedo estar en Japón conectándome o en cualquier país conectándome a otro país, ¿sí? A través de internet y entrando, obviamente, hay un montón de seguridad, obviamente no es que entra cualquiera, ¿sí? Tiene sistema de seguridad, hay un montón de herramientas que más adelante vamos a charlar de cómo se hace una red y cómo configurar una red para poder ingresar, ¿sí? Y la seguridad que tiene el PLC, ingresar al PLC, hacer las modificaciones o ver el proceso. A veces simplemente uno necesita ver el proceso. ¿Sí? Tengan en cuenta que los PLC hoy por hoy son tan avanzados que permiten controlar si algo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que yo tenga que envasar en 1 kilo algún producto y mi máquina mi dosificador comienza a entregar más de 1 kilo, yo puedo detectar ese peso y si ese peso excede muchas veces continuamente, le avisa mediante una falla, ¿sí? Al técnico o al ingeniero, inclusive hasta por un mail le puede avisar, diciendo que hay un error que hay que calibrar, por ejemplo, un dosificador, ¿sí? Fíjense hasta lo que ha llegado la tecnología, el control es total. Hoy por hoy hay una intervención entre máquinas y personas con unas interfaces espectaculares. Bueno, espero que les haya gustado. No dejen de ver todos los videos, que en los próximos videos vamos a ver cómo se conecta, cómo se hace el cableado del PC, cómo conectamos los sensores y cómo se colocan las salidas. ¿Por qué? Porque los PLC tienen muchos tipos de salidas. Van a ver salidas que son a transistores, salidas a relé, salidas con triac o tristor. Digamos, hay una gran cantidad de salidas. Como también de entradas, también tenemos una gran variedad de entradas. Entradas no solamente son digitales, también hay analógicas. Así que mira el próximo video donde vas a ver cómo se hace el cableado.